Hola mis niños, muy buenos días tengan todos ustedes. Me da gusto poderles saludar en este día que ya es, gracias a Dios, es martes. Me da gusto saludarles. Hoy ya es 1 de septiembre, inicio de este mes. Esperemos que pues la pandemia esté ahí terminando, que vaya a la baja, a la baja, a la baja, y pues nosotros nos sigamos cuidando, nosotros sigamos estando con nuestras familias, echándole ganas, usando todas las medidas de sana distancia y demás. Creo que nos veremos muy pronto de manera personal y eso me emociona mucho poderles saludar ya físicamente. Pero mientras esto sucede, quiero saludarles a todos. Espero que se encuentren bien en casa, ya con sus familias, con papá, con mamá o con la persona que te cuida, que te ama y todas esas personas que están siempre con ustedes. Pues bien, bienvenidos a nuestra clase de Historia Universal 1 y vamos a trabajar, bueno, antes que nada conocen mi nombre, yo soy el profesor Mérito. Pues bien, vamos a iniciar nuestra charla, nuestro trabajo, recordando un poco lo que estuvimos platicando la vez pasada a través de nuestras conversaciones y de los videos. Y quedaron estas preguntas, ¿no? ¿Qué es la Edad Media? Sabemos que es un periodo que es ¿de cuánto? 1000 años. Es un periodo de 1000 años. Y durante la Edad Media pues, se fueron gestando muchas situaciones, muchas cosas, pero que no hubo mucho cambio. Se quedó así como que un poco estático la situación. Se divide en dos grandes grupos, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media, ¿se acuerdan? Entonces, durante todo este proceso, lo que dominó siempre fueron los reyes, los castillos, que tú hiciste unos dibujos padrísimos. Estuvieron trabajando cómo esta estructura social, ¿se acuerdan? Del rey, del noble, del clero y del campesinado, de los siervos. Todo esto ya lo saben, todo esto lo estuvimos construyendo la vez pasada. Pues hoy vamos a tratar de meternos un poquito más sobre algo que tú a lo mejor no hayas escuchado, pero puede que ahorita que yo haga y te empiece a explicar algunas cosas, puedas entender un poco mejor. Por ejemplo, vamos a hablar hoy de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante no es otra cosa que es un movimiento cultural, político, de manera especial, religioso, contra el papado, contra el Estado Vaticano, contra la jerarquía católica que se había hecho rica, poderosa. Muchos de estos reyes eran príncipes de la iglesia, eran cardenales, los papas quitaban y ponían reyes. Era una etapa muy difícil y el evangelio, la fe, la esperanza, la Biblia la habían hecho a un lado y todo era político, social, y la jerarquía se imponía a las grandes masas con diezmos, con impuestos, con injusticias. No es mi afán criticar la iglesia romana actual, pero sí la de la Edad Media, que con enfoques históricos vamos a ir describiendo. Entonces, durante todo este tiempo, la iglesia, hubieron varias personas que se opusieron al poder exagerado del Papa. Entre muchos otros, va a ser Martín Lutero. Martín Lutero, que era un sacerdote de una orden llamada Agustino. Él va a estar en contra de unas bulas papales. Las bulas papales son decretos que expide el Papa y que tiene un rango de autoridad de fe. Si el Papa dice esto, es porque es y nadie le cuestiona nada, aunque vaya en contra de las Sagradas Escrituras. Es lo que decía Martín Lutero. Entonces, mis niños, Martín Lutero no es otra cosa que el iniciador de un gran movimiento que se llamará posteriormente la Reforma Protestante. Y con la Reforma Protestante está siendo atacada el poderío de la Iglesia Romana Católica desde adentro. Ya no eran los musulmanes que venían a atacarla, no, desde adentro. Fue llenándose y ¡push! Estalló. Y al estallar, muchos reyes, muchos emperadores se van a hacer para un lado con los protestantes y otros se van a afianzar en el catolicismo romano. Y va a haber pugnas prácticamente finales de 1400, inicios de 1500,
van a estar muchos enfrentamientos, va a correr sangre, pues. Donde gobernaban los protestantes, perseguían a los católicos, donde gobernaban los católicos, perseguían a los protestantes. Entonces, voy a aclararte todo esto a través del siguiente video. Quiero que observes bien este video, quiero que tomes nota, si puedes, y al final dialogamos qué te pareció, ¿sale? Entonces, te introduzco esto porque quiero que analicemos más este video. El video sobre la Reforma Protestante. ¿Sale? Pues disfrútenlo y en un momento regresamos. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso dentro del cristianismo iniciado en el siglo XVI por un monje alemán, Martín Lutero. Sus postulados produjeron un gran cisma en la Iglesia católica, lo que dio origen a numerosas iglesias que hoy agrupamos bajo la denominación de protestantismo. Un acontecimiento de primera magnitud que cambiaría para siempre la historia de Europa. ¿Quién era Martín Lutero? Lutero era un monje católico agustino que, escandalizado por el bochornoso espectáculo de la venta de indulgencias por parte de la Iglesia católica, clavó en la iglesia de Wittenberg 95 tesis a modo de crítica. Todo un desafío al poder de Roma. Esto ocurrió en el año 1517, y hay quien pone en duda que este valiente gesto ocurriese tal y como nos lo han contado. Es igual, lo importante era el contenido de la denuncia. Las 95 tesis eran una serie de proposiciones en forma de queja con el propósito de reformar un aspecto algo turbio de la Iglesia de entonces, lo que hoy conoceríamos como un panfleto. Pero, ¿qué era eso de la venta de indulgencias? La doctrina de las indulgencias era un concepto muy asentado en los católicos de entonces, y que reportaba pingües beneficios a la Iglesia. Sin ánimo de ofender a nadie, vamos a explicarlo de una manera un tanto ramplona para que se entienda. Vamos a ver. Todos los humanos somos pecadores, y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Sin embargo, podemos purgar nuestros pecados por medio de la penitencia, es decir, la confesión de esos pecados. La penitencia es uno de los 7 sacramentos. Todo aquello estaba muy bien, pero no todos los pecados conseguían ser purgados en vida, y para eso se inventaron el purgatorio. Un espacio, bueno, no es un espacio físico, sino un estado transitorio entre el mundo de los vivos y el reino de los cielos. Es decir, que antes de entrar en el cielo, tu alma debía pasar un tiempo muy largo purgando todos esos pecados. Como una especie de túnel de lavado para descontaminarte antes de que San Pedro te abriese la puerta celestial. El tema del purgatorio debía preocupar bastante a los devotos católicos de la época. El objetivo era el cielo, pero eso de pasarse 30 o 40 años en un espacio de tránsito no físico tenía que ser bastante aburrido. Sin embargo, había una solución: comprar indulgencias. Es decir, a cambio de una cantidad de dinero o de una serie de sacrificios, la Iglesia de Roma te daba un documento acreditando una reducción de años en el purgatorio, pensado para los difuntos familiares que en ese momento estuvieran pasando por el aburrido trance, aunque también podías comprar para ti mismo la expiación de pecados futuros. Esto de la venta, o mejor dicho, tráfico de indulgencias, era algo muy común en la Europa de la época. Por entonces el Papa estaba necesitado de dinero, pues estaba llevando a cabo la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias eran perfectas para recaudar. Un producto muy rentable. Poco coste de producción, no eran más que un papelillo con un sello por el que se pagaba mucho dinero. El coste iba en función de los días, los meses o los años que quisieses restar de purgatorio. Las 95 tesis de Lutero criticaban fuertemente la venta de indulgencias. En 1519, tras la disputa de Leipzig, Lutero declaró lo que acabaría siendo uno de los grandes pilares del protestantismo: la sola escritura. El monje alemán abogaba por volver a los orígenes. Todo lo que no estuviese en las Sagradas Escrituras no podía ser interpretado a voluntad.
La Biblia estaba inspirada directamente por Dios, por consiguiente, para Lutero era la única fuente de autoridad. Esto era algo bastante peligroso. Por ejemplo, el purgatorio no aparece ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Lutero había destapado una de las vergüenzas de la Iglesia y por lo tanto era un incordio. Que no una gran preocupación, pues la herejía no era nada nuevo en el seno de la Iglesia. Aún así, en 1521, el Papa de Roma publicó la bula Decet Romanum Pontificem, excomulgando a Lutero. Incluso ese mismo año, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V, le llamó al orden. Y nada, no hubo manera de meterle en vereda. Para los católicos, Lutero era un hereje, un delincuente. Por ello se prohibió la lectura y posesión de sus escritos. Todo esto lo que hizo es darle más publicidad al monje alemán. La batalla estaba servida, y Lutero supo manejarse muy bien con la propaganda. Otro alemán, Johannes Gutenberg, había inventado la imprenta unos años antes. La imprenta fue el gran aliado para difundir las ideas de Lutero y para poner a caldo a la Iglesia católica. Las palabras de Lutero recorrerían Europa y surgieron otras voces contestatarias. Zuinglio, Calvino, incluso el monarca inglés Enrique VIII aprovecharía para separarse de Roma y crear su propia iglesia, la Iglesia Anglicana. Tras la Dieta de Worms, los agentes de un príncipe alemán, Federico de Sajonia, capturaron a Lutero y lo refugiaron en el castillo de Wartburg. Querían protegerle. Durante estos años, Lutero traduciría la Biblia al alemán y desarrollaría su doctrina reformista. Este episodio es fundamental, pues para el príncipe alemán era muy importante tener a Lutero de su parte. Lutero era una herramienta muy necesaria y codiciada para desencadenar ese enfrentamiento entre las oligarquías alemanas y el emperador. Algunos príncipes alemanes no creían en el proyecto europeo y cristiano del emperador Carlos V, no porque no fuera una buena idea, sino porque podía poner en peligro sus cuotas de poder. El material de Lutero, con su confrontación religiosa, era un material perfecto para encender la llama de una cruenta guerra. Y así se hizo, se sacudió el tablero y todos empezaron a mover ficha. Cualquier excusa es buena para iniciar una guerra, y en esta ocasión la excusa fue la religión. La Iglesia católica quedaba rota y la unificación alemana quedaba enquistada. Y mientras en Europa los países en guerra avanzaban hacia el Estado moderno centralizado, Alemania se disgregaba en diferentes poderes locales, alargando de manera anómala el sistema feudal. Tras una serie de guerras, ese pulso entre Lutero y el emperador, se puede decir que lo ganó Lutero. En 1555 se firmó la Paz de Augsburgo. El imperio de Carlos V quedaba dividido en dos confesiones cristianas, luteranos y católicos. Los príncipes alemanes podían ahora elegir la confesión a practicar dentro de sus estados. Los súbditos de cada príncipe estaban obligados a profesar la religión que éste eligiera. Esto, por supuesto, distaba mucho de una supuesta libertad religiosa. La intolerancia religiosa dentro de los estados protestantes fue un hecho. Y como dice la profesora Elvira Roca Barea, y como hemos anticipado antes, no es verdad que el protestantismo trajese el progreso. Todo lo contrario, el Sacro Imperio se quedó anclado en la Edad Media hasta el siglo XIX. Pero ¿cuál fue la reacción de la Iglesia Católica tras la Reforma Protestante de Lutero? La reacción fue lo que se conoció como la Contrarreforma Católica. Pero eso ya lo contaremos en otro vídeo. Pues bien, espero que le hayas puesto mucha atención. Solamente quisiera yo rescatar algunas cosas. Número uno, no es con el afán de criticar a quienes son o profesan la fe católica en este momento, sino le estamos dando un enfoque dentro de la área de historia universal. ¿Por qué tocamos este tema? Pues simple y llanamente porque nos ayudará a entender la siguiente exposición que daré en el pizarrón. Es muy importante entonces que ahí surgen nombres y personajes
ahí está Enrique VIII, que va a fundar la iglesia anglicana en Inglaterra y que actualmente es la religión de la reina Isabel, actualmente allá en Inglaterra. Y así como otros personajes. Entonces te pido que prestes atención, tomes tu libreta y tomes los apuntes. De todas maneras, presta atención. Al final te voy a dejar la foto para que lo copies con tranquilidad en tu libreta. Entonces, presta atención a la siguiente explicación porque daremos más detalles sobre los estados nacionales. Pues bien, continuando con nuestra clase, voy a exponerles a continuación, con base a un esquema, los principales acontecimientos de los estados nacionales que hemos estado viendo a lo largo de la semana pasada y que estamos iniciando esta. Pues bien, mis niños, les decía yo que un estado-nación es aquel que tiene un territorio determinado, tiene una estratificación social rígida y tiene un gobierno. Ese gobierno es central. Cuando hablemos de estados nacionales, nos estamos refiriendo a un gobierno centralizado y que de él dimana todo el poder de la administración pública. Bien, uno de los grandes logros va a ser de los estados nacionales, va a ser en España. En España, mis niños, se logra la unificación española. Esto ya te lo sabes tú. Isabel de Castilla con Fernando de Aragón se unen y expulsan a los moros o a los musulmanes, los persiguen a los judíos también del territorio español y se unifican todos esos reinos y cuya cabeza será Isabel, que la historia le conocerá como Isabel la Católica. También se une en una sola religión. La religión católica es aquella que va a tener los reyes. Y si tú tenías otra religión diferente del que tiene el rey o el reino o la oficial, eras reo de muerte. No había esa libertad religiosa como hay en la actualidad. Y sobre todo, el gran proceso de estados nacionales en esta época va a ser las expediciones a América. Pues como tú sabes, España, Portugal y demás vienen a América, pero el que se va a extender más grande va a ser los españoles. Otro punto importante va a ser en Inglaterra. En Inglaterra va a estar la dinastía de los Tudor. Los Tudor es una familia. Esa familia va a estar, entre otros muchos, Enrique VIII, Isabel I, mejor conocida como Isabel la Reina Virgen. Estos dos van a consolidar a Inglaterra como el poderío naval, el poderío político y sobre todo cultural. Los ingleses, mis niños, van a romper directamente con el papado. Tocar al Papa, la iglesia romana de aquel entonces era ¡wow! Pues estos se atrevieron y fundaron una iglesia llamada la Iglesia Anglicana. Otro punto importante va a ser que ellos van a tener expediciones, pero no las van a poder tener hacia el centro y sur de América, sino van hacia el norte, porque para el centro y sur de América ya estaban instalados los portugueses y sobre todo los españoles. Entonces, estas expediciones van a ser en Norteamérica, pues conocemos las 13 colonias de Inglaterra y la parte de lo que conocemos como Canadá. Otro punto importante va a ser Francia. Francia va a establecer un gobierno absolutista, es decir, que va a ser intolerante a la cuestión religiosa. Por mucho tiempo se estaban peleando los católicos contra los protestantes. Pues llegó el momento en que dijeron, bueno, ya basta, se unifican bajo el rey Enrique IV y Enrique IV gobierna e instaura aquí este tipo de gobierno. Y otro punto va a ser el fomento a la cultura. Francia le va a dar mayor libertad a las culturas y a demás situaciones. Pues bien, mis niños, esto es a grosso modo la explicación. Tomen nota, esto lo van a escribir. Les voy a mandar en el grupo de WhatsApp una imagen de esto para que lo puedan escribir. Pero lo importante es que lo puedan leer. ¿Saben, mis niños? Continuamos con la clase. Pues bien, mis niños, espero que haya sido de toda su atención todo lo que estuvimos haciendo. Es para que te aprendas mejor las cosas. Toma apuntes, échale ganas, porque dentro de poco haremos otras actividades. Pues bien, ahorita quiero que se trasladen a la plataforma Blink Learning para que hagan una actividad que ahí está programada. Pues nos quedamos pendientes, estoy a sus órdenes en mi WhatsApp personal y grupal. Vamos para adelante y a echarle ganas, mis niños. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Bye.